Bueno, pues muchas gracias a ti, profesor Aníbal, a toda la Universidad Uniminuto. En verdad, qué bonito evento tan especial, de tantos temas, tan activo, y gracias nuevamente por tu gentil presentación. Vamos a ser como muy prácticos en el marco del tema que me has indicado y que nos interesa a todos. Recomendaciones deontológicas sobre la telepsicología, la telesalud, qué debemos hacer, para qué es bueno, qué es todo esto y qué riesgos podemos también evitar en el ejercicio profesional, y los también bien ahora como rutas a investigación, rutas para las diferentes aplicaciones de las herramientas y tecnologías digitales para nuestro buen ejercicio profesional. Entonces vamos viendo rápidamente un poquito nuestro contexto. Entonces, en primera medida, ver que en momentos de pandemia, y pues hay que tomarlo nuevamente como un momento de antes de y después de, que es como un punto de partida para muchos cambios que asumimos como profesionales, es que fue lo mejor que pudimos casi que optar como alternativa a muchos profesionales de la salud, no solamente nosotros como profesionales de la salud mental, sino muchos profesionales de la salud en general, para acompañar diferentes situaciones que vivimos. Y la terapia online permitió mostrarnos que sí logró impactar a poblaciones donde considerábamos que no era posible impactar y que quizás ciertas estrategias solamente se podían hacer presencial. Entonces, varias conclusiones de estudios post pandemia han indicado que esta ruta hay que explorarla más en la psicología y, lógicamente, desde una mirada muy minuciosa. Y la frase principal con la que iniciamos es el cuidado como principio de nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Vamos a ver, no solamente como telepsicología, sino como IA. La inteligencia artificial también va a ser un horizonte de retos para los psicólogos, pero si siempre utilizamos la tecnología desde la base del cuidado, nuestro ejercicio profesional va a estar también garantizando el cuidado de nosotros, que es como el punto clave. Empecemos con un poco de conceptos. La telepsicología, en varios documentos publicados por Eisenbach y otros, nos informan que no es un término propio de la psicología, sino parte de la e-salud, de la telemedicina, en el marco de diferentes disciplinas que se conjugan, como la informática médica, la salud pública, las tecnologías digitales, los negocios, para poder aportar a intervenciones, evaluaciones, educación y otros. Luego está el concepto de e-salud. La e-salud se puede definir como la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, para la salud. Entonces, digamos que ahí vamos muy bien. Que incluye cualquier área que pretende mejorar la provisión de servicios de salud, puede incluir las tecnologías como parte de su servicio, teniendo en cuenta las prioridades y alcances de la misma. En Colombia, vamos a mirar en Colombia, desde el 2010, pero solamente toco aquí la resolución más actual, que es del 2019, desde el 2010 ya se contaba con resoluciones que nos informaban sobre cómo operar la telesalud específicamente. La resolución 2654 del 2019, que está disponible para todos en la web, ya nos define un poquito más operacionalizado los conceptos de telemedicina y despliega allí la telesalud y la teleeducación en salud, que permite despliegar dos conceptos, la teleorientación y el teleapoyo. Digamos que en esos dos estamos muy bien como psicólogos. ¿Por qué? En la teleorientación para la salud está indicándonos que son aquellas acciones que están orientadas a educar, a prevenir situaciones de riesgo en momentos específicos o en problemas específicos, sea en la dimensión física o en la dimensión también emocional, tipo una consultoría. Y el teleapoyo ya hace referencia a una parte más técnica, donde profesionales, por ejemplo, que yo esté conectada con otro psicólogo, para que podamos verificar mi competencia y habilidad para desarrollar la práctica de la telesalud, telepsicología en este caso.
La resolución 2654 también nos plantea unos retos importantes, porque alguien podría decir, entonces yo puedo ejercer telepsicología en cualquier momento. Pues hay unas disposiciones que hay que tener en cuenta, tanto los mínimos de habilitación como los máximos de formación y cualificación del psicólogo. Pero entonces vamos llegando un poco a los conceptos. La telepsicología se ve entonces como una nueva forma de atender la salud en la dimensión mental en todas sus vertientes, contemplando no solo el desarrollo tecnológico, sino una nueva manera de trabajar, una actitud, un compromiso, mejorar la salud desde una perspectiva conectada, global y diríamos geográficamente flexible, que eso es maravilloso. Digamos que muchos psicólogos, nosotros tenemos el alcance ya de participar en programas globales desde nuestro lugar de vivienda, pero acompañando escenarios globales de orientación psicológica en situaciones de crisis, como ahora sucede también en Israel y como hay grupos de psicólogos que somos voluntarios para trabajar en este marco. La telepsicología es la actividad entonces de la psicología que se realiza a distancia apoyándose en tecnología con el objetivo de prevención, promoción y educación y por tanto acoge las intervenciones telepsicológicas, lo que hoy conocemos como psicoterapia online. Pero eso es solamente una ramita de la telepsicología, porque también está la telepsicología entendida como la asistencia para la psicología de herramientas tecnológicas que permiten intervenciones que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la realidad virtual y otras. Ahora bien, ¿qué publicaciones podemos como leer? Hay varios artículos publicados y guías realizadas a nivel global y aquí en Colombia también. Es importante detenerlos y leer qué indicaciones nos dan ya las guías elaboradas. Hay en China, hay en México, en Panamá, en Colombia con las COFAPSI y el Colegio Colombiano de Psicólogos. Están las guías elaboradas en Europa y en español se encuentran disponibles las guías del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que nos abordan dos puntos claves. Uno, la guía para intervención telepsicológica. Nos hablan hasta de momentos y descripciones operativas, la distancia, el tipo de ordenador o computador que necesito. Y la guía práctica de telepsicología también nos lleva a entender casos. ¿Qué casos sí puedo intervenir y cuáles no? También tenemos actualmente varios artículos publicados. Desde el 2020 en adelante, podemos revisar que las publicaciones se han orientado a evaluar las aportaciones de la tecnología con la psicología. La telepsicología, por ejemplo, un artículo muy interesante para lectura de todos es este que cito, posibilidades psicoterapéuticas de la realidad virtual desde el punto de vista de los primeros usuarios en Europa. Y el segundo que cito son las aportaciones de la tecnología en la psicoterapia. Entonces, digamos que estos dos artículos y de muchos más que hay detrás de ellos nos muestran un horizonte muy amplio de intervenciones, con algunos puntos de recomendaciones. Por ejemplo, tener en cuenta las características del paciente, del cliente o del usuario, tener en cuenta también el tipo de intervención que vamos a hacer, tener en cuenta los criterios de responsabilidad, confidencialidad, historia clínica. Así sea virtual, debe tener en cuenta este tipo de elementos. También describen quienes prefieren más este tipo de tecnología. En edad no se ha llegado a un consenso, pero se identifica que más que edad está disponible por la situación que padece o que considera importante el cliente o el paciente recibir intervención, además del conocimiento y aproximación con la tecnología. Aparte de eso, vamos a ver lo siguiente. Intervenciones telepsicológicas, ¿qué es esto? Se ha definido en consenso con varias de estas publicaciones como tratamientos psicológicos realizados a distancia apoyados por tecnología. Es válido hablar de tratamientos psicológicos realizados a distancia apoyados por ejemplo, por teléfonos inteligentes, por correo electrónico, a través de internet. ¿Por qué esto lo resalto? Porque también encontramos intervenciones telepsicológicas de orientación no sincrónicas, es decir, donde encontramos páginas serias de consultores en psicología clínica y de la salud que establecen herramientas para orientar sobre casos. Entonces, por ejemplo, si quiero consultar un poco sobre cómo afrontar situaciones de estrés laboral, encuentro una guía desarrollada por un equipo de consultores y que está disponible
y de pronto un chat avatar disponible para preguntas y respuestas como opción de acompañamiento en intervenciones telepsicológicas, pero de corto alcance. Es llevado a cabo por especialistas clínicos. Ahora, no solamente clínicos con una especialidad o maestría, sino también formados en psicoterapia online o ciberpsicología como un aporte a su competencia. El objetivo principal de estas herramientas y de esta disposición es la mejora de la salud en las personas que no tienen acceso o de pronto por su tiempo, porque este no solamente ahora es geográfico, sino también es por nuestro tiempo laboral, o sea, no tienen un tiempo para desplazarse al consultorio y tener una conexión directa con la asistencia de tecnología y es eficiente y eficaz según se ha visto en publicaciones. Otras aplicaciones de la telepsicología pueden comprenderse como los desarrollos tecnológicos que nos ayudan a las intervenciones presenciales y que después pueden ser aporte a los ejercicios independientes que hacen los clientes o pacientes. Esta definición se desprende también del concepto de telesalud. Recordemos muy bien que esto no es que sea solo de telepsicología, sino se desprende de telesalud y por tanto hay que tener cuidado de las normativas que cada Secretaría de Salud disponga para la habilitación, teniendo en cuenta que geográficamente esto nos permite ser muy flexibles del lugar donde estemos. Los desarrollos son muy amplios, digamos que no solamente la psicoterapia online, como esta conferencia que estamos aquí conversando con miles de personas que están conectadas, sino también cómo nos apoyamos con desarrollos tecnológicos validados muy interesantes. La realidad aumentada, un reto y un horizonte súper interesante para apoyarnos en las intervenciones, pero también tiene unas disposiciones y recomendaciones deontológicas. Por ejemplo, ningún tipo de herramienta virtual puede dejarse como autoinstrucción del cliente o el paciente. Debe estar acompañada previamente de instrucciones por un psicólogo especialista, tanto en clínica, si es el campo, como en la tecnología específica que estén enseñando. Avances aplicados, riesgos y oportunidades. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Hay cambios en la metodología? Nos preguntamos. ¿O es lo mismo lo presencial, la psicoterapia online? Pues hay un cambio, claro que sí. El cambio de formato presencial online afecta múltiples aspectos. Por ejemplo, empezar a tener en cuenta protección de datos personales, consentimiento informado, tipología de casos. Esto sí que es crítico. Criterios de inclusión para el tratamiento online. Adaptaciones del proceso terapéutico. De repente se empieza online, pero si vemos que el cliente, el paciente o usuario no se adapta a la dinámica de la tecnología, hay que ser capaces de optar por remisión a ese contacto colega que está en la zona geográfica donde estamos trabajando. Habilidades terapéuticas del psicólogo. Ya no solamente son las habilidades clínicas de comunicación eficaz, habilidad empática, el buen manejo del tiempo, la orientación según el enfoque que cada uno como terapeuta desarrolle, sino ahora es la habilidad empática digital que tiene en cuenta el buen uso de preguntas de retroalimentación o feedback asistidos por tecnología. Tanto preguntas como esta, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿me están viendo bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Me ves bien? ¿Me veo el rostro? Bueno, y como tener esa retroalimentación permanente. También nos exige un preámbulo, digamos, ajustes y preparación, ¿sí? Antes de comprometernos al empleo de estos medios, debemos valorar si esta modalidad es adecuada y eficaz, primero para ti como psicólogo y segundo para el usuario y el cliente. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera como psicólogos nos sentimos adaptados con esa tecnología y nos ponemos a ofrecer servicios cuando ni conocemos plataformas digitales. Es recomendable realizar una evaluación previa, no de la deficiencia emocional o la dificultad, sino de la competencia digital del usuario o del cliente. Por ejemplo, un formato de encuesta que verifique dónde va a tomar las sesiones, qué tipo de ordenador o computador tiene, qué tecnologías maneja. Si no hay conocimiento de esto, el psicólogo o su asistente deben dar una inducción sobre estas tecnologías. Es decir, que antes de comprometerse al empleo de estos medios, deben valorar si la o el profesional y la o el usuario tienen la formación suficiente en estas competencias. ¿Que si hay riesgos?
¿Hay riesgos en la telepsicología? Pues sí. Digamos que todo lo que es los ciberdelitos, también nosotros estamos abiertos a todos estos riesgos y hay que ser muy claros con los usuarios, con los clientes sobre eso. Por ejemplo, acceso o robo de información confidencial archivada. El control total o la previsibilidad de esta situación es casi improbable, pero sí sabemos que existen plataformas seguras. Por ejemplo, la plataforma que todos manejamos de Zoom Pro, pero Zoom licenciada, donde yo compro una licencia anual y sé que es licencia propia y no tiene nadie más. Entonces, hay que ver, no, por ejemplo, utilizar plataformas abiertas. Conocimiento por parte de terceros de datos y acciones del terapeuta. Entonces, aquí hay que asegurarse por eso mismo del lugar donde va a tener la intervención. Acceso por parte de terceros a espacios donde usted está llevando la consulta. Usted que esté trabajando un problema, por ejemplo, de intervención de pareja o de estrés, y de repente entra su hijo, abre la puerta y le pregunta, papá, ¿qué estás diciendo allí? Entonces, ¿cómo saber que las interrupciones van a ser mínimas? Y el uso indebido de las comunicaciones y del material psicológico. Este sí lo compartimos tanto en presencial como en digital. Por ejemplo, colocar un ejercicio y mostrar públicamente los nombres, la historia clínica, el formato electrónico, ponerlo a divulgación de otros que no tienen nada que ver con la consulta. Vamos a lo interesante. ¿Qué podemos hacer para prevenir riesgos? 1. Evitar el uso de computadoras públicas compartidas con otros usuarios, utilizar contraseñas personales seguras. El segundo punto, borrar o proteger los datos posibles de archivos generados al finalizar la sesión. La mayoría de las plataformas privadas nos envían un enlace donde nos dice que quedó grabada su sesión en la nube. ¿Qué se prefiere aquí? Grábela, pero en su computador privado para sesiones. Tanto el cliente como el terapeuta, atención a esto, tener de acuerdo que van a existir otras formas de comunicación. En caso que estemos aquí conversando, se va la luz, ¿qué va a pasar? Usted estaba en un proceso muy importante. ¿Qué otras alternativas digitales tenemos listas para comunicarnos? También saber y conocer el desarrollo de cuestionarios digitales. No utilizar el típico forms libre, sino saber cómo lo utilizo para luego forme parte de mi privacidad también y de la confidencialidad del usuario. Mantener correos electrónicos profesionales. Digamos que todavía se ven algunos correos que son o institucionales, de una empresa donde trabajo, o correos con unos nombres desagradables que no tienen nada que ver con el profesionalismo del psicólogo. Acordar el encabezamiento de los correos. Claro, usted debe indicar asunto. Coloque un código específico para que sea la comunicación interna entre el usuario y el terapeuta. También debe descargar y encriptar los correos que contengan información clínica, no dejarlos como abiertos dentro de su cuenta. Importante, emplear otros nombres de usuario y datos en espacios privados del psicólogo para que de esta forma no se puedan relacionar su actividad privada con su actividad profesional. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo yo una página en Instagram y la utilizo también para darle recomendaciones a mi usuario o a mi cliente o paciente, sería totalmente desproporcionado y rompe con todos los lineamientos de confidencialidad. Acciones fundamentales, entonces, autenticación de la identidad del cliente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo puedo estar hablando aquí, pero ¿cómo sé que eres tú? Entonces, se debe contrastar la información que tengo presencial con quien está detrás del computador. Así sepamos qué es, sí preguntarle aspectos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Algún aspecto que se conecte con la sesión anterior. El psicólogo deberá solicitar copia del documento legal que acredita la identidad del cliente. Esto es un aspecto clave y que va dentro de los documentos previos que se solicitan como el consentimiento informado. Vigilar la seguridad de dispositivos. Esto tiene que ver con teléfonos inteligentes, tabletas y otros. Vigilar el acceso de otras personas al computador. El computador es tuyo, privado, no un computador que es de la familia, ¿sí? No compartir cuentas de correo electrónico, programas de la terapia en la plataforma que tengo con otros y emplear un protector de pantalla para prevenir visualizaciones de información. ¿Utilizo consentimiento informado? Claro. Acciones en el consentimiento y datos. Será necesario recabar todos los datos del paciente y al menos se ha de disponer de un contacto en el entorno del paciente
el entorno geográfico, ¿sí? Por ejemplo, normalmente utilizamos que están los datos del usuario, cliente o paciente, pero también pedimos los datos de la familia o de un acudiente cercano, pero todo esto debe estar plasmado en el consentimiento informado, porque pueden existir situaciones de crisis, por ejemplo, situaciones donde no contestó, donde se perdió la información, situaciones que usted debe acudir a otro para indicarle, ayúdame que se conecte, por favor, porque se fue la luz o se perdió la conexión. Se informará de los límites de la confidencialidad. Esto es clave. Nosotros, tanto en lo presencial como en lo digital, somos claros que el consentimiento informado es ese instrumento que nos guarda y nos cuida, porque allá yo describo en la parte final, al inicio, todo lo que tiene que ver con protección de datos. También al inicio describo el alcance de esta intervención. Y al final también ubico aspectos del riesgo, por ejemplo, las situaciones que demanden riesgo para el otro, para el mismo terapeuta o para quienes están alrededor, se optará por comunicarlo a los acudientes cercanos aceptados por el cliente o el usuario. Siendo esto no divulgación del secreto profesional, sino está orientado al cuidado del usuario. Deben acordar de manera clara, tener actualizados cuáles son los correos de contacto, cuáles son las horas de contacto, si van a utilizar otros medios de acompañamiento, por ejemplo, como mensajería como WhatsApp, pero que debe ser establecido con un alcance claro y un para qué. También tener en cuenta la Ley de Protección de Datos y de Información Personal. Que si debemos informar y entrenar, claro que sí. En este caso, sobre el tipo de tecnología y medios de comunicación. Digamos que esto es clave al inicio. Es una inducción que hacemos siempre antes de empezar cualquier tipo de intervención individual o colectiva. Muchas veces, no solamente la intervención psicológica online es para psicoterapia individual, sino también trabajamos en programas de formación educativa grupal para procesos, por ejemplo, de afrontamiento de estrés. Entonces, debemos informar sobre cómo vamos a utilizar la tecnología. Debe indicar y solicitar autorización si vamos a grabar las sesiones. Digamos que normalmente en una sesión damos grabar, pero la autorización debe estar allí. ¿Cómo se hace? En el consentimiento informado, dar eso, luego dar como herramienta propia para los procesos de seguimiento, acompañamiento del ejercicio. Vamos llegando al punto. El ejercicio ético profesional en la telepsicología. Recomendación número 1. El psicólogo se debe formar en psicología online. Eso es clave, ¿sí? Porque a veces preguntan, bueno, hay un diplomado en ciberpsicología, ¿lo debería tomar? Pues la respuesta es sí. Hasta lograr competencias necesarias. Y esas competencias se logran, por ejemplo, preguntándole a un colega, yo me conecto y le pregunto, ¿me estás viendo bien? ¿Cómo está mi iluminación? ¿El fondo de pantalla se ve bien? El lugar donde nosotros hacemos este ejercicio no es el lugar, por ejemplo, en la cocina y se ve cosas que no deben aparecer. Ha pasado. Entonces, el psicólogo sí debe formarse para evitar situaciones que produzcan un daño a los usuarios, ni exponerse a situaciones deontológicas muy cansonas que son quejas y reclamos de los usuarios. Sin una formación adecuada, hay actuaciones negligentes, ¿sí? Por impericia. ¿Por qué? ¿Por qué por impericia? No impericia profesional, sino impericia técnica, y es un poquito más grave. Recomendación número 2. Precaución sobre algunos casos donde no es recomendable la psicoterapia online. Por ejemplo, personas que sabemos que hay presentación de ideación suicida. ¿Sí? Sería que poco probable, es desaconsejable, diferente que lo utilices como acompañamiento de las intervenciones presenciales. Otro, agresores sexuales, no es probable. Relaciones violentas o violencia de género tampoco, donde se entra la impulsividad. Ideación homicida o amenaza de hacer daño a otros, no. Trastornos de la conducta alimentaria, atención, pero graves, o sea, al principio sí. Lo que se sugiere aquí es que se requiere un proceso de entrenamiento no solamente virtual, sino híbrido, si es posible, pero más presencial. Dependencia o abuso de sustancias, no se recomienda virtual, porque no puedes tener un monitoreo de la conducta observada. Trastornos graves o que impliquen pérdida de juicio de la realidad, desaconsejable.
Comprender los riesgos y situaciones críticas que pueden producirse en estas situaciones de intervención nos ayudan a prevenir riesgos en nuestro ejercicio profesional. El entorno online es súper interesante para ciertas edades. Además, que puedes disfrutar en cuanto a que manejas tecnología, colores, música y puedes motivar muy bien a los usuarios a ciertas metas clínicas. Pero casos que son desaconsejables es mejor evitarlo y remitirlo a un colega presencial. También debemos informar sobre la atención de problemáticas para las que esta modalidad terapéutica supone un riesgo o no. De repente le va a comentar usted, el usuario o la familia, por favor, atiéndeme al niño así. No es posible. Diferente que indiques el alcance de lo que vas a hacer allí. Diferente que digas, bueno, vamos a hacer un acompañamiento. Es como una consultoría de acompañamiento, más no psicoterapia, por ejemplo, para el TDAH. Sería poco probable. Diferente que siendo también presencial, te apoyes de esta tecnología. Recomendación 3. Emergencias o crisis online. Puede pasar. Entonces, informar al cliente del riesgo en esta situación. Explicarle qué nos puede pasar. ¿Sí? Pueden haber muchas cosas digitales que pueden pasar en el medio de la interacción digital. Confirmar los datos de localización, el contacto del cliente y nosotros como psicólogos contactar geográficamente colegas que estén en el lugar donde el usuario se encuentra ubicado. Contactar con una de las personas de apoyo, familiar o amigo. De esos 3, yo por lo menos solicito 3 contactos posibles para poder tener certeza que están cerca de la dinámica de la persona o del grupo con el que estamos trabajando. En caso que, pese a las explicaciones y el trabajo terapéutico, el cliente o la persona de apoyo rechacen las actuaciones recomendadas, el psicólogo debe cumplir con la normativa y remitir al colega presencial. Las situaciones técnicas, la señal. Digamos que no es adecuado que solamente trabajemos psicoterapia online o intervenciones psicológicas con el wifi prestado en un restaurante. Digamos que eso es más que mal visto. La señal debe ser garantizada, usted debe probarlo previamente, para eso está el teleapoyo con colegas que tienen experticia en las relaciones digitales, comprobar con el cliente los requisitos técnicos, verifique bien que lo está viendo, contactar por otro medio a la vez, le dices, te voy a mandar un mensaje por chat para que estemos aquí todos conectados, llámelo, comprobar el estado de conexión y acordar soluciones, plan A, plan B y plan C en caso de 3 rutas de crisis. Recomendación 5. En situaciones de interacción difíciles por plataformas, seguridad y servicios, primero, el consentimiento ajustado nos garantizará a todos un cuidado, la confidencialidad, comprometiéndonos y comprometiendo al usuario a utilizar datos que realmente garanticen una conexión. Verificar también que usted, y que firma también su usuario, que usted ha facilitado una inducción sobre plataformas digitales. Garantizar que el personal autorizado para tratar los datos también haya firmado compromisos de confidencialidad. O sea, la ley de protección de datos aquí es clarísima. También tener claro que han acordado esos medios alternativos de comunicación. Explicar también la necesidad de hacer evaluaciones exhaustivas de la comunicación durante el proceso, que serán formas de feedback digital positivo y empático para garantizar un proceso o de continuidad o que te va a exigir a ti más dinámicas, no solamente sincrónicas, sino de repente dinámicas híbridas con algo de presencialidad. Explicar beneficios y problemas, claro, hay que ser muy honestos, transparentes y veraces. Beneficios para muchos grupos, para diferentes edades, hay unos beneficios muy interesantes de esas alternativas, pero para otros puede haber un agotamiento emocional de mucho más fuerte. Entonces, hay que explicarlo y quizás hacer un ejercicio previo para garantizar que sabe, siente y ha comprendido cómo es la dinámica digital en estos procesos de interacción. ¿Se abren nuevos horizontes? Claro que sí. Digamos que en este marco vemos que en el marco de la terapia online, de las alternativas digitales, es un gran horizonte donde las tecnologías de información y comunicación nos aportan una apertura al proceso terapéutico, al proceso preventivo psicoeducativo, grandes oportunidades de flexibilidad geográfica, grandes oportunidades para personas que realmente con tantas dinámicas que tenemos hoy en la vida y quieren recibir orientación psicológica
desde su lugar puedan obtenerlo. Pero también hay exigencias para el psicólogo en lo que debe saber, debe capacitarse y debe cumplir también para garantizar un buen ejercicio. Es importante tener en cuenta la responsabilidad profesional de formarnos permanentemente. Digamos que si sabemos que existen desarrollos virtuales que nos facilitan un poco también la vida tecnológica del psicólogo, por ejemplo, plataformas que ya nos facilitan los foros virtuales, nos garantizan también la organización de las historias clínicas digitales, pues también optar por esas inversiones que finalmente nos van a facilitar un poco nuestro desarrollo profesional. Tener en cuenta en cada región o en cada situación donde estemos un poquito sobre todos los aspectos deontológicos. Tener en cuenta también esos riesgos si estoy ubicado en un lugar que no me va a garantizar la conexión. También importante leer sobre investigaciones al día alrededor de los usos de la telepsicología para conocer qué riesgos, qué se ha encontrado hoy en día, qué alcances tiene y cuáles son las mejores plataformas con las que puedo acercarme para recibir apoyo en lo profesional. Y verificar que hay técnicas muy efectivas basadas en la evidencia que ya se han transformado a ser digitales y son aplicables en modalidad de telepsicología. Por ejemplo, hay muchos audios, hay muchos videos también ya disponibles que usted mismo puede desarrollar que aplican técnicas clásicas de intervenciones cognitivo-conductuales que son asistidas también por estas herramientas digitales y pueden realizarse de esta manera sincrónica. Entonces, con estas breves recomendaciones damos un punto de inicio para motivar a aquellos que están como con mucho interés sobre cómo trabajar con las tecnologías, si puedo iniciar este proceso. Pues estas recomendaciones lo que nos dicen es formémonos, cumplamos con los requisitos de nuestras situaciones geográficas de las Secretarías de Salud, estar registrados en el RETUS, en el Registro de Talento Humano en Salud, tener nuestra tarjeta profesional al día, tener un certificado de capacitación en ciberpsicología, preferiblemente, y tener siempre de la mano ejercicios de teleapoyo con psicólogos que ya han tenido experiencia en estas herramientas de uso para que nos retroalimente en el proceso. Entonces, no siendo más, hay unas referencias que están disponibles que pueden ser consultadas y con esto terminamos. Gracias y feliz tarde para todos.